Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 1 de febrero de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. En el plano local tenemos varias noticias que comentar. En primera instancia, acabamos de conocer el día de hoy el índice mensual de actividad económica, el IMASEC de diciembre, que aumenta un 10.1% en ese mes y confirma un crecimiento histórico para el 2021 de un 12%. Para analizar esta cifra es necesario ver las distintas aristas. Primero, de lo que esperaba el mercado, que claramente es un poco menor al consenso, por ejemplo, que Bloomberg establecía para este dato, que era el 10.3%, y la encuesta de expectativas económicas del Banco Central lo situaba en un 10.7%, de manera que, si bien es un crecimiento en cifras bastante atractivo, es menos de lo que el mercado esperaba. Si vemos la curva que podemos ir armando con los distintos datos de IMASEC mensualmente, en general se ve claramente una tendencia bajista. Si es que tomamos en consideración, por ejemplo, junio del 2021, que tuvimos un IMASEC del 20.6% y hoy día estamos en el 10.1%. Esto es básicamente por dos cosas. Primero, porque la base comparativa en general el año del 2020 estuvo bastante marcada por desórdenes producto de las medidas extraordinarias que el gobierno tuvo que tomar por la pandemia, que obviamente significó el cierre de comercio, etcétera, y una base comparativa en este dato que se compara año contra año poco real. Por supuesto que ensucia los datos y tenemos retornos muy fuertes en este sentido. Y punto número 2, porque sabemos que las perspectivas económicas para el año 2022 y 2023 en Chile tienden a ser bastante complicadas. De hecho, el último informe de política monetaria del Banco Central estableció un crecimiento para el 2022 entre un 1.5 y el 2.5%. El día de ayer el Fondo Monetario Internacional rebajó la estimación de crecimiento del PIB del país a solo un 1.9% este año. En octubre había dicho que su estimación estaba en el 2.5%, rebajaron a 1.9%. Entonces, claramente esto no ocurre de un día para otro y por supuesto que vamos a ir teniendo resultados del IMASEC cada vez más bajos. Desde el punto de vista económico, puede que el hecho de que no haya cumplido con las expectativas del mercado sea una buena noticia, desde el punto de vista que una actividad económica un poco menor a la que el mercado espera significa que puede haber una menor presión inflacionaria por parte del gobierno, y eso de alguna u otra manera el mercado lo puede interpretar como que el Banco Central sería un poco menos agresivo de lo que ha sido en el alza de tasa de política monetaria, que a su vez el alza de tasa de política monetaria hace caer a la renta fija, caer a las acciones, encarece el precio del dinero en Chile y por supuesto que no es una buena medida. Sí lo es desde el punto de vista para controlar la inflación, no lo es desde el punto de vista del comercio. Vamos a ver finalmente cómo están reaccionando los mercados a esta hora, porque más allá de estas conjeturas, lo importante es ver cómo el mercado interpreta esta noticia. También ya en el mes de febrero, comenzando, podemos empezar a sacar algunas conclusiones del mes de enero. Hay un artículo de El Diario Financiero en su edición de papel el día de hoy que menciona lo que acabamos de hablar del Fondo Monetario Internacional, y hay otro que también habla del rendimiento de los mercados en enero, que pasamos ahora a revisar. La bolsa chilena cierra su mejor enero de 2019, mientras Wall Street tropieza por un temor a una mayor inflación. De acuerdo a los analistas, el desempeño de la bolsa local se debió a una disminución de la incertidumbre en torno al gobierno electo. El dólar se acopló al buen ánimo y cerró con una baja mensual de 51 pesos, fortaleciendo el peso chileno entre las monedas emergentes. 5.58 subió el IPSA durante el 2022, y esto es importante siempre verlo en perspectiva. Las estrategias de inversión son basadas en mercados cuyos fundamentos de la economía, que en el fondo es el contexto donde las empresas ejercen su actividad, empresas que tienen acciones, en las cuales por supuesto todos quienes estamos en el mercado invertimos acciones y bonos, en ese caso, economía donde estos fundamentos sean sólidos. El hecho de que la bolsa chilena haya tenido muy buen retorno, lo cual por supuesto es muy bueno durante enero, no quiere decir que los fundamentos para invertir en Chile estén claros, todo lo contrario, hay una fuerte incertidumbre respecto a algunos planes bastante revolucionarios del gobierno electo que asume el 11 de marzo en la moneda, y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Y punto número 2, también tenemos la Convención Constituyente, que está planificando un nuevo proyecto constitucional y que por supuesto puede cambiar absolutamente las condiciones a las que estamos acostumbrados en Chile, para bien o para mal. Simplemente estamos analizando netamente desde el punto de vista de que las condiciones pueden cambiar y eso produce incertidumbre. Y por supuesto que los fundamentos de inversión de largo plazo no pueden estar en una economía donde los fundamentos tengan más incertidumbre que certidumbre. En ese caso, si uno ve, por ejemplo, simplemente el retorno del año 2020,
de los mercados accionarios tenemos a Estados Unidos y a Europa sobre el 20% y tuvimos a Chile solamente en un 3%, de manera que hay que estar siempre alineado con fundamentales y ser fiel a una estrategia de inversión que tenga fundamentos claros en ese sentido. Y en ese sentido, claramente, los fundamentos son mucho más atractivos para mercados desarrollados y son menos atractivos para Chile, por eso que nuestros portafolios de inversión, si bien tienen algunos activos locales dentro de la composición de las carteras administradas que nosotros distribuimos de Itaú, de Principal y de la Reinvial, etcétera, claramente el porcentaje en mercados desarrollados es mayor al de Chile en cuanto a presencia de activos dentro de los portafolios de inversión. De manera que, si bien obviamente es un muy buen rendimiento para la bolsa local, un 5.58%, hay que estar con fundamentales de largo plazo y eso está mucho más claro en otros mercados que en Chile. Pasamos a revisar el IPSA el día de ayer, que subió solamente un 0.12%, cerrando un retorno durante este 2022 de un 5.57%, el mismo retorno al día 31 de enero del primer mes del año. El dólar sí tuvo una fuerte caída el día de ayer de aproximadamente 13 pesos respecto a su apertura, que fue en 812,90, el cierre fue en 800,85 y hubo una caída fuerte también de el cobre de un 0.6% que terminó en 4,36. Vamos a revisar esta hora, el mercado local sube, es decir, la percepción respecto al IMASEC del 10.1% es buena en el mercado a esta hora, sube un 0.79% las acciones y el dólar peso cotiza esta hora en 796,90, fortaleciendo de alguna otra manera al peso contra al dólar, cayendo 4 pesos desde el cierre de ayer, tocando un soporte que, si lo vemos en gráfico de corto plazo, bastante importante, cercano a 795. De respetarlo, por supuesto, los rebotes podrían estar cerca de 810, incluso hasta 820. Si rompe estos niveles, el próximo precio a ir a buscar en el dólar es en 789. Por nuestra parte, creemos que los mismos fundamentos que habíamos conversado respecto a incertidumbre en la economía local, producto de la serie de decisiones que Chile como un todo tiene que tomar durante este año, hacen que el dólar tenga más fundamentos alcistas que bajistas en Chile. Y por último, pasamos a revisar los mercados extranjeros, que en general tuvieron una muy buena jornada. El Dow Jones subió un 1.17%, el Nasdaq un 3.41% y el S&P 500 un 1.89%. También hubo una buena jornada en Europa de un 0.9% arriba, lo que ya, si es que lo sumamos al día viernes, que también fue de muy buenos retornos, podría estar comenzando el fin de esta corrección bajista de corto plazo, producto de la esperada alza de tasas por parte de la Reserva Federal, que como sabemos no le gustan los mercados y tienden a corregir, y probablemente esté mirando fundamentos de largo plazo basados simplemente en que hay una economía que está soportando una alza de tasas por parte de la Reserva Federal, de manera que el contexto para que los activos, las acciones, etcétera, sigan subiendo está bastante claro. Por último, vamos a ver cómo se comportan las plazas bursátiles que monitoreamos constantemente. En Asia, en general, no hay mucho que comentar, dado que hay varias plazas bursátiles por día festivo en ese continente. Pasamos directamente a Europa, que hasta ahora sube el Eurostock un 1.35%, el DAX alemán arriba un 1.19%. En general, todas las plazas europeas en positivo, poniéndose al día con lo que fue el gran retorno que tuvieron ayer las plazas bursátiles en Estados Unidos, y Estados Unidos ya funcionando a esta hora. El alza en sus tres principales plazas bursátiles es leve, pero alza al fin y al cabo, con el Dow Jones subiendo un 0.19, el Nasdaq subiendo un 0.11 y el S&P 500 un 0.18. Con eso finalizamos el podcast del día de hoy. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.